At Arizona State University, we're bringing world-class education from our globally acclaimed faculty to you. Ranked #1 in innovation for 10 consecutive years and #2 among public universities for employability. ASU isn't just ahead of the curve, it's creating new paths to success. Earn your degree from the nation's most innovative university. Online, that's a degree better. Explore more than 300 undergraduate, graduate, and certificate programs at asuonline.asu.edu. Creo que fue tan solo un par de días antes cuando yo conocí al señor Paul Holland en Antigua, cuando embarcamos para San Sebastián. Todo era tal y como lo había imaginado. Mientras miraba las enormes y resplandecientes estrellas, podía sentir la brisa cálida rozándome las mejillas. Cada vez que respiraba, algo dentro de mí exclamaba: ¡qué maravilla! ¿No es una maravilla? Me ha leído el pensamiento, señor Holland. Es muy fácil leer el pensamiento de los recién llegados. Todo les parece precioso porque no entienden su significado. Esos peces voladores no saltan porque sí, sino de terror ante los peces grandes que les persiguen para engullirlos. La luminosidad del agua la producen millones y millones de diminutos cadáveres. Es el brillo de la putrefacción. Aquí no existe la belleza, solo muerte y decadencia. No puede ser que piense así. Todo lo bueno muere aquí, incluso las estrellas. La última flecha, un podcast del antepenúltimo mohicano. Hola a todos, bienvenidos de nuevo a La Última Flecha, un espacio del antepenúltimo mohicano en el que analizamos títulos a lo largo y ancho de la historia del cine. Hoy de nuevo tenemos con nosotros al jefe indio Emilio Luna, director de El Antepenúltimo Mohicano, también programador del Festival de Cine Inédito de Mérida y crítico de Dirigido por. Muy buenas. Hola, ¿qué tal? José Luis Forte, crítico también para El Antepenúltimo Mohicano y escritor del libro El Fulgor Efímero. Muy buenas. Hola, buenas a todas y a todos. Y tenemos también al otro lado del Skype, maravillosamente bien, a Miguel Muñoz Garnica, profesor de la Universidad de Navarra y crítico del Antepenúltimo Mohicano. Muy buenas, Miguel. Muy buenas tardes. Bueno, hoy hablamos de cine de terror y nos remontamos hasta los años 40 para analizar una de las joyas de la filmografía del director Jacques Tourneur que, digamos, le puso en el candelero de la industria de Hollywood, el perturbador film Joan Duve con un zombie. Yo anduve con un zombie, una película de 1943, como decimos, del director Jacques Tourneur, que, como ya hemos hablado, fue una de las películas que arrancó su carrera, aunque ya tenía algunas previamente, pero esta, digamos, que sí que le puso, gracias a juntarse con la RKO, le puso un poco en el candelero de Hollywood y le hizo ser una figura que luego se convertiría en algo mucho más grande, ¿no, Emilio? Sí, el caso de Jacques Tourneur es un caso a estudiar, ¿no? Porque es un cineasta que el tiempo le ha puesto en un buen lugar, un lugar que quizás no tuvo a lo mejor en su época. De hecho, es increíble, pero tiene aquí equivalencias con Alfred Hitchcock, porque fueron los críticos de Cahiers du Cinéma, concretamente Truffaut y Godard, los que retomaron el debate, ¿no?, sobre el legado cinematográfico de Tourneur. Y también pues dieron vueltas un poco sobre la morfología de su filmografía, que siempre se le ha relacionado como un director de serie B, pero que nada más lejos de la realidad. Es un director que fue muy respetado por los grandes estudios, hizo superproducciones y también hizo películas con presupuestos bastante altos. Y la verdad es que es un director que se le recuerda quizás por la reversibilidad de su carrera, empezó y terminó con películas pues llamadas o mal llamadas, en algunos casos de serie B, películas de bajo presupuesto, siempre tocando género, siempre tocando lo fantástico,
pero que, como he dicho antes, el tiempo colocó en su sitio y de aquí estamos, ¿no? Hablando de él, que me parece una figura muy, muy interesante. Creo que se han hecho varios estudios aquí en España, ha sacado varios dossiers alrededor de su cine. También hay bastantes libros. Tengo aquí uno encima de la mesa que me parece espectacular, que es de Rubén Higueras Flores, editado por Cátedra, por Anaya, y que es perfecto. Yo creo que es el estudio más complejo y más completo de la obra de Tourneur y también un poco de su estilo. Y como he dicho, yo anduve con un zombie, es una de sus películas más representativas. Para mí no es la mejor. De hecho, voy a aprovechar este espacio para hablar de Tourneur más que hablar de la película. Y yo creo que aquí el gran fan es mi colega Forte, que no estoy seguro si está en su top 10 o su top 20 de películas, pero no sé, que diga él. Bueno, que lo diga él y ya que de paso que nos cuente de qué va Yo anduve con un zombie. Bueno, Yo anduve con un zombie, para mí es una de mis películas favoritas de siempre. Si me permitís, empiezo con una anécdota, porque como bien ha dicho Dani, Yo anduve con un zombie le da éxito a Tourneur, pero es la película anterior a la que realmente lo lanza. La Mujer Pantera, que es una película con muy poco dinero, rodada en 2-3 semanas, una serie B absoluta. Y, como se sabe, películas que duraban nunca más de hora y cuarto, hora y 20, nunca más que de ese tiempo, y se ponían justo antes de las grandes, en el cine en la época clásica del cine norteamericano, las grandes películas cuando se estrenaban. Estaba la gran película, que eran sesiones continuas, estaba la gran película que se dejaba para el final, y siempre había unos pases anteriores que eran películas menores, pues estas películas de serie B, de género, donde la chiquillería alzaba las voces, etcétera. Y La Mujer Pantera lo que tiene es que supone un éxito brutal. Permanece un montón de meses en cartelera, rompe todos los esquemas, y una película que no le va a costar nada de dinero gana mucho dinero. Tourneur era tan querido en los estudios porque nunca se pasaba del presupuesto. Incluso sus películas que podemos considerar A tampoco son A, como podría hacer un Wayland Wyler, por ejemplo, otros directores más conocidos, ¿no? Si queréis que Miguel diga algo, y ahora yo sigo comentando más cositas, porque hay que hablar también, evidentemente, de Val Newton. Uh-huh. Miguel. Yo sobre esta peli lo que quiero decir es que la vi por primera vez en una época donde tenía una obsesión absoluta con el cine de zombies y era prácticamente lo único que veía. Una época, 14, 15 años tendría. Y en su momento la vi y me pareció una cosa un poco sosilla. Esa es una percepción que he ido corrigiendo con los años porque ahora me fascina bastante. Pero fue la peli también que me despertó el interés en el tema del zombie haitiano. Porque yo hasta entonces conocía la figura del zombie, digamos, de Romero, el zombie que devora gente, el zombie que se levanta de la tumba. Y gracias a esta película descubrí una parte de la historia, digamos, real, o supuestamente real, que es la del zombie haitiano, que era esa figura de un vivo al que un hechicero vudú le suministra un veneno o le lanza un hechizo, aquí las versiones varían un poco, entra en una especie de estado de catalepsia y luego lo levantan de la tumba y lo convierten en un esclavo sin voluntad, ¿no? Y me viene bien también comentar esto porque ahora es un tema que se ha recuperado mucho con la última peli de Bertrand Bonello, de Zombie Child, que va justamente sobre esto, sobre el tema del zombie haitiano, y coge incluso la historia real más conocida, que es un hombre llamado Clervius Narcis, que en los años, a principios del siglo XX, si no recuerdo mal, declaró públicamente que él había sido zombie durante más de 20 años. Y bueno, yo creo que esta es la cosa más anecdótica de la... Yo anduve con un zombie como peli de zombie. Forte ha hecho durante una señal como de apuñalarme cuando he dicho que me aburrí la primera vez. Obviamente yo esperaba otra cosa, no estaba acostumbrado a este terror tan atmosférico, pero ahora sí que la aprecio mucho. Tengo que decir que para mí también ha sido un poco la misma experiencia, pero también porque no esperaba, y eso ha sido la gran sorpresa de la película, que estuviera representada esa figura original del zombie y no esa figura que a la que Romero nos tiene acostumbrados, ¿no? Ese apocalipsis, todos en horda, por supuesto agresivos, peligrosos. Y además con todo el género de zombie que se ha exprimido en los últimos años, nos tienen muy mal acostumbrados y de repente ha sido esa sorpresa de ver representado ese origen del zombie que sí conocía, pero que sin embargo nunca había visto representado en el cine, y esa ha sido una de las cosas que más me ha sorprendido. Sí, bueno, a mí, si te todo el mundo habla aquí de la infancia y demás, me ha pasado lo mismo, ¿no? Mi aversión a las películas de terror me hizo no verlas siendo un chaval, ¿no? Porque venía la palabra zombie y la connotación, o lo que conocemos,
es lo que después el cine ha revelado, ¿no? Pero yo quería comentar, de hecho, el único que me puede entender aquí yo creo que es Miguel, porque creo que no has visto Zombie Child de Bertrand Bonello. No he tenido la suerte. No la defiende, pero un servidor sí, que le parece... No, la defiendo. Un segundo visionado me cambió un poco bien, la opinión Miguel, de ella. bien, ya la cosa va cambiando. Entonces, Zombie Child, por supuesto, solo tiene un punto de partida similar. Similar no, sino en la esencia de Yo anduve con un zombie. Podría ser un apéndice, Zombie Child, de la historia de Turner. Y me parece una película que desgraciadamente, pues, el circuito de festivales o la percepción de la crítica no la ha puesto, yo creo, en el lugar que merece. De hecho, se presentó en una sección paralela de Cannes como la Quinzán, la quincena de realizadores, y que recomiendo aquí, sobre todo para los amantes del cine de autor y de los amantes de Bonello, porque es una película que quizás a Forte si le gusta, es una película también que tiene sus momentos locos y demás, y un poco difíciles de entender. Y la verdad es que yo creo que poco tiene que ver con los zombies, más allá de lo folclórico, que es lo que importa aquí, con lo que conocemos ahora, ¿no? Y así me he metido en yo creo que la tercera vez que la veo, y reconozco que, bueno, ya lo comentaremos más adelante, pero las sensaciones han sido, pues ahí tiene escenas muy poderosas, pero hay otras que no me llegan tanto, quizás porque el montaje o no montaje o la supresión de algunas escenas o simplemente el estilo de Turner, que era o sea, eliminaba los nexos, eliminaba todo tipo de ornamentación alrededor de la puesta en escena y de la narrativa, perdón. Y es algo que en momentos funciona genial y en otros no tanto, ¿no? Pero ya, como os digo, es una peli compleja, pero también muy, muy interesante de hablar y, bueno, así Forte nos cuenta de qué va. Forte, saca la motosierra y empieza 1-1. Venga. No, antes de defenderte de todo esto, que parece que estamos aquí en contra él, háblanos también de la figura de Val Newton. Sí, voy a comentar un poquito los dos. Solo como comentario, después si quiero entrar más en lo que ha estado hablando Miguel del origen de este... Porque, curiosamente, a mí no me pasa como a vosotros. Yo el primer contacto que tengo con el zombie, precisamente el zombie haitiano. A mí el que me chocó es que después de repente hubiera un zombie, que era que primero anda muy despacito y después va muy corriendo, que es la única evolución que ha tenido, que es el zombie moderno, que es quizás el monstruo clásico el que se puede considerar más moderno, porque incluso el zombie haitiano es el que sí podría ir a una época semejante a cuando figuras como Drácula, etcétera, ¿no? Esto si queréis después lo vemos, porque en la película hay muchos detalles, como siempre en Turner. Turner tiene muy poco tiempo en sus películas y por eso comprime tanto. En esta película hay una cantidad de información abrumadora. La misma historia de las Antillas se resume en una escena. Son 68 minutos de película, o sea, no da para mucho más y condensa. Comentaremos rápidamente, por comentar un poquito de Jack Turner y la figura de Val Newton, como empecé un poquito a comentar antes. Ellos es quizá el encuentro genial, ocasional, de un productor con muchas ganas de producir sus pequeñas peliculitas, que es lo que les dejan hacer en Hollywood, en la RKO, una productora muy pequeña. Hay que recordar que en esos mismos años la Universal está recuperando el cine de terror. A finales de los años 30, los clásicos de la Universal, del primero, por las que conocemos, el Doctor Frankenstein, Drácula, Nueve Frankenstein, se reestrenan en cine y tienen una segunda vida. Se reestrenan mutiladas, con escenas cortadas, censuradas, porque en los primeros 30... por ejemplo, muy rápido, si me alargo me decís, la famosa escena de Doctor del primer Frankenstein, siempre se habla que qué poético cuando él está con la niña, que hace una elipsis, que se ve que de repente niña flota en el agua y nunca se ve que ¿qué le hace? Que el monstruo la ha tirado al agua. Es falso. En la versión real, cuando la Universal recupera en DVD todas estas películas, yo lo vi por primera vez y me quedé alucinado. Digo, ¿pero qué estoy viendo? O sea, el monstruo coge a la niña y la tira al agua. Yo toda mi vida había visto la versión poética, digamos, y todo lo que había leído era sobre la poesía de James Whale. Y James Whale es poético, pero era también salvaje. Adoro a James Whale también. Me estoy desviando mucho. Vamos a... las películas de la Universal a principios de los 40 empiezan a recuperar sus monstruos clásicos, pero haciendo los típicos cócteles de Drácula contra Frankenstein, el hombre lobo, crossovers, claro, que a mí me encantan, pero hay que reconocer que eso sí que es muy pulpero, muy serie B, etcétera. Yo las disfruto mucho, pero entiendo, café para muy cafeteros. Sí, pero entiendo que esto, por ejemplo, es ya para los que nos gusta más el cine fantástico, etcétera, ¿no? En cambio, Val Newton tira por otro camino, renuncia prácticamente a los monstruos clásicos, crea nuevas criaturas. La única de las pocas que recurre de monstruos, digamos, clásicos es precisamente el zombie haitiano. Ella contará un poquito el origen.
y incluso para La Mujer Pantera, su primer gran éxito, digamos, nace de una propia leyenda que él crea en un relato que se llama de Bagueta. La Bagueta es un cuento que además está traducido al español, lo podéis encontrar en el volumen En la cabeza de la Gorgona y otros relatos editados por Valdemar en su colección gótica. Un relato muy interesante que además se centra no tanto no cuenta la historia de la Mujer Pantera, sino lo que es ese mundo, ese país extraño que se comenta en La Mujer Pantera, que es de donde proceden los hombres y mujeres pantera, ¿no? Precisamente Val Newton, con estas nuevas, digamos, mitologías, es como se enfrenta a estas películas de cine fantástico que, ya digo, en el tiempo, entre comillas, competían con el resurgir de la Universal, que ya directamente tiraba por un camino mucho más pulp, ¿no? Es curioso porque precisamente da con un director que también está en sus, digamos, un segundo inicio, porque Jack Turner, el principio de su carrera, comienza como ayudante de dirección de su padre. Su padre va a principios del cine mudo, sobre la época de los 10, va a Estados Unidos porque es donde considera que está el futuro, es un gran admirador de Griffith, y Maurice Turner es un director que, como ya en aquella época, los directores europeos tenían su caché para el nacimiento del cine norteamericano, que recordemos que hasta que no llega Griffith y rompe con todo, la hegemonía del cine había pasado por distintos países. Los norteamericanos lo toman a partir del 15, habían estado antes los ingleses, los italianos, los daneses, y es a partir del 15 más o menos, cuando terminan los italianos sus grandes superproducciones, cuando le toman el relevo los norteamericanos, ¿no? Y ahí es donde va Maurice Turner a hacer carrera. Jacques va para aprender con él, y sobre el tiempo después él vuelve a Francia, y Jack Turner rueda sus primeras películas en Francia. Rueda, creo que son 4 películas, si no recuerdo mal, de las que no he podido ver ninguna, me encantaría poder verlas, pero enseguida él ve que allí no hay futuro y retorna de nuevo a Estados Unidos, al tiempo que su padre, al que se le ha pasado ya un poco el momento de gloria en Estados Unidos, donde llega a dirigir películas con Mary Pickford, ¿no? La gran estrella del cine mudo. Y sobre todo se encargó de muchas producciones basadas en novelas de gran prestigio, ¿no? Tiene una versión realmente imposible, porque yo creo que es imposible llevar esa novela al cine, y sin embargo Maurice Turner, el año creo que 17, hace una versión de Victoria de Joseph Conrad, que, a ver, vista a día de hoy, a mí me gusta mucho, pero hay que reconocer que, claro, no se puede comparar. Es que resume Victoria en un poco más de una hora, que es impensable, ¿no? Pero ahí está ese intento de película, además protagonizada coprotagonizada, porque todavía no es estrella total, Lon Chaney, Victoria, dirigido por Maurice Turner, ¿no? Justo cuando el padre retorna a Francia y sigue dirigiendo algunas películas y hasta el final de su carrera, que sigue sobre los mediados de los años 40, Turner va a Estados Unidos, y nada más llegar, lo primero que hace es rueda una película. Va haciendo algún corto, va haciendo algún trabajito, y es curioso porque hay una película de Jack Conway del año 35, Historia de 2 ciudades, una adaptación del clásico de Dickens, y en la escena de la toma de la Bastilla, bueno, pues ya se ve confundir el cine norteamericano, ¿no? A ver, ¿qué francés tenemos por aquí? Pues que ruede la escena de la toma de la Bastilla. Tanto el director como los productores, Jack Conway, el director, quedan muy contentos como ha quedado la escena, y le dan una gran importancia en los créditos. Si veis Historia de 2 ciudades, hay un momento que me recuerda a las escenas cuando sale Lo que el viento se llevó, el espacio que le dedican William Cameron Memphis, con la escena de Atlanta, ¿no? De la toma de Atlanta, que le dedican en créditos, le dan importancia, ¿no? Aquí sucede lo mismo con Turner, le dan en los créditos de Historia de 2 ciudades bastante crédito, y comienza a rodar sus peliculitas de serie B, un poco aprendiendo sobre la marcha. Y es a principios de los 40 cuando encuentra a Val Newton, un hombre también con mucha sensibilidad, muy honesto, con muy pocas... En realidad, yo siempre pienso en Val Newton y Jack Turner como dos hombres que son muy parecidos. No tienen ningún tipo de... Ellos quieren hacer sus películas, son cumplidores, no le importan hacer toda la serie B que haga falta. Jack Turner, él quería hacer sus películas, pero nunca tuvo ninguna pretensión. Él era feliz con los actores, siempre hablaba muy bien de sus actores, habla muy bien de Burt Lancaster, con su El halcón y la flecha. Habla muy bien de la primera película que hizo Gregory Peck, Días de Gloria, fue con Jack Turner, y él tenía una anécdota muy bonita de Gregory Peck, ¿no? Que llegan a rodar y lo primero que le dijo Gregory Peck, que claro, era un actor muy bisoño, ¿no? El año 44, si veis Días de Gloria, una película un poco... porque es precisamente antes de que llegara el horror comunista, es una película norteamericana apoyando al ejército soviético luchando contra los nazis, una película muy curiosa. Es muy bonito porque él cuenta de Gregory Peck, que lo primero que le dice: mire, señor Turner,
esta es mi primera película, no sé nada, me pongo en sus manos, estoy para lo que usted quiera, ¿no? Y Turner estas cosas las apreciaba muchísimo, y porque él era un poco así también, ¿no? Encuentra a Val Newton, que era un hombre además que se ve que tenía un equipo pequeño, funcionaron también sus películas, sus producciones, llegó a producir 14 películas. Era muy cuidadoso porque sabía que la forma de que funcionara era repetir actores, repetir equipos, repetir fotografía. De hecho, el montador de Yo anduve con un zombie es Mark Robson, que dirigía también películas producidas por Val Newton, quizá la más destacable, la séptima víctima, una película que se obra del mismo año que esta del zombie. Un equipo con el que tenía continuas reuniones, con el que, digamos, se acercaba mucho, y todos los guiones de sus producciones, todos estaban reescritos por él. Aquí en esta película, aunque cuenta con el guión de Kurt Siodmak y Alder Grey. Kurt Siodmak era un hermano de Robert Siodmak, el director de cine alemán, un gran especialista, Kurt, en escribir guiones de películas de serie B, de terror, relatos, incluso alguna, creo, no sé si llega a dirigir alguna peli, disculpadme, estoy aquí un poquito de memoria, pero incluso contando con ellos, siempre Newton reescribía sus guiones para darle la forma que él quería. Por eso Yo anduve con un zombie, si os dais cuenta, está tan comprimida todas las secuencias, cuanto más, y lo bueno que tiene con una película, cuantas más veces la ves, más cosas le puedes extraer, porque cada diálogo, cada frase, cuando hablan del dolor de la isla, ese dolor que parece una cosa como poética y romántica, hay que recordar que las Antillas es donde quizá la esclavitud de una forma más dura golpeó. Eran territorios de la zona de las Antillas, territorios tomados por los españoles, pero que los españoles, entre que pierden poderío y también pierden interés, esas islas son tomadas tanto por los ingleses, por los franceses. Y además la esclavitud inglesa, con sus plantaciones de caña, fue realmente muy despiadada, hasta tal punto que los esclavos negros escapaban de las plantaciones y de la esclavitud inglesa, no buscando la libertad, sino incluso a veces preferían irse a trabajar como esclavos con los franceses o incluso los españoles, que los trataban mejor, ¿no? Dentro de que era esclavitud. Entonces, todo ese dolor que se habla en la isla, y en algún momento se comenta, es que las Antillas tienen una historia de mucho sufrimiento y mucha matanza, ¿no? Muchas revueltas violentas que fueron sofocadas. O sea, eso queda que en la película parece muy poético, pero si conoces un poquito de las Antillas, te das cuenta que está haciendo referencia a un hecho real. Esas islas son hermosas, pero ha habido mucho horror en ellas, ¿no? Bueno, Fuerte, si te parece, pasamos ya a debate, a analizar un poco la película, que, bueno, de la que no hemos contado todavía su sinopsis. Nos cuenta la historia de Betsy, que es una enfermera que es contratada para ejercer de enfermera únicamente para una paciente en la isla de San Sebastián, que está en las Antillas, y es contratada por el señor Paul Holland, que bueno, es un señor con tierras, un terrateniente de allí, que tiene plantaciones de azúcar, es en la isla de Haití. Y bueno, allí de repente se va a encontrar con que su paciente es la mujer de este terrateniente, que está en principio catatónica y que, bueno, según pues la cultura y la tradición de los señores de la gente, de los habitantes de esta isla, pues ella es una zombie porque es una muerta viviente. Es algo que iremos descubriendo a lo largo de la película. Dentro de la peli, bueno, pues luego surge un romance entre estos dos personajes. También aparece el personaje de Wesley Rand, que es, digamos, el ayudante de Paul Holland, de este terrateniente, también la madre que hace de médico dentro de la isla. Y bueno, nos va a contar una historia un poco, pues eso, una fantasía mezclada con la realidad, y sobre todo nos va a imbuir en esa cultura de Haití y en esa cultura del vudú y los zombies. Y bueno, para empezar el análisis vamos a hacerlo a través de algunas escenas, y si os parece empezamos por la mía. Yo he querido traer a analizar, y para sacar ya tema de debate sobre Yo anduve con un zombie, ese primer encontronazo, esa primera escena en la que Betsy y Wesley Rand se conocen. Señorita Conen. Sí. Soy Wesley Rand. Paul me dijo que me presentara yo mismo. Además, creo que cenaremos solos, pero de todos modos voy a presentarle a los demás. Aquí en la silla preferente come el señor, mi medio hermano Paul Holland. Ya lo conoce, ¿no? Sí, del barco.
La silla de la esquina es propiedad de la señora Rand, nuestra madre, demasiado buena para lo que merecemos y tan inteligente como para no vivir bajo el mismo techo. Prefiere el hospital del pueblo. ¿Es médico? No, solo lo dirige. Se encarga de todo menos del aspecto médico, le gustará. Ya me gusta. Esa es mi silla y esta es la suya. Siéntese. Gracias. ¿Quién se sienta aquí? La mujer de mi hermano. Pero esto no es acogedor. Me hace sentir distante y soy todo menos eso. Bueno, yo he elegido esta primera escena por lo inquietante e incómodo de la situación. Es que acabas de llegar a una casa a la que no perteneces y en la que se te ha contratado, en la que vas a pasar mucho tiempo con esos señores de la casa y, sin embargo, no están. Tanto Paul Holland como la madre, a los que presenta en sillas vacías, no están, y eso ya te va creando una atmósfera de tensión rara, de saber dónde se ha metido esta mujer, ¿no? Sobre todo porque, bueno, es algo que hacen las 3 primeras escenas, y es primero la contratación, por esas preguntas raras que le está haciendo ese abogado que la está contratando. Segundo, esa escena inicial que hemos escuchado, donde le dice, ¿crees que esto es precioso y es maravilloso? Pues no lo es. Es terrible todo lo que estás viendo a tu alrededor, los peces y por qué brilla el mar. Es terrible. Y de repente llegas a un sitio nuevo donde se supone que se te tiene que acoger lo mejor posible porque vas a estar al cuidado de uno de los señores de la casa y nadie aparece. ¿Dónde te has metido? ¿Qué ocurre? ¿Qué es este ambiente tan siniestro y tan raro? Es que ya es una forma de apuntar visualmente en esa presentación que la familia está rota. Sí, es una presentación de personajes magistral para mí. De hecho, ese tipo de elipsis, narrativas me parecen estupendas. En esta escena, además, en concreto, hay algo que me gusta muchísimo y en lo que voy a profundizar ahora, y es justamente después de la presentación de estos personajes que no están allí, pues se apoya en la barra, ¿cómo se llama? Hombre, se me ha olvidado, perdón, esto hay que borrarlo. Se me olvida siempre, tío. Wesley, coño. Wesley es el aquí, hermanastro. Bueno, retomo. Wesley se apoya en la barra y pues al cabo de los segundos suenan unos tambores que se escuchan a lo lejos. Y me gusta porque en la misma escena que hemos escuchado ahora mismo, escuchamos el agua que brota mientras dialogan los personajes, y me he dado cuenta, y lo he estado viendo en otras películas de Turner, que el factor ambiental, que los sonidos diegéticos son muy importantes en su narración. De hecho, estos tambores que se escuchan nos anuncian que realmente están interrelacionados con el propio Wesley, con la unión que tiene con la maldición o con lo que ha sucedido a la hermana de su medio hermano, a la mujer de su medio hermano. Y es algo que Turner trabaja mucho en sus películas, el tema de lo sonoro, de la anatomía sonora del film, y que de hecho hay personajes que aquí en esta película hay uno muy representativo del que hablaremos más tarde, que es mudo, ¿no? Y elimina ese verbocentrismo y utiliza sobre todo el sonido ambiente para dar más énfasis, o también para que sea parte de la narración, y es algo que me llama mucho la atención de esta escena, que yo creo que estáis de acuerdo, pero el comienzo del film es espectacular en ese sentido, de la manera que te atrapa. Personalmente, esto es mi primer... No es una crítica, porque estoy hablando de sensaciones, con lo cual objetividad cero, ¿no? Pero es un film que yo anduve con un zombie que me recuerda... las sensaciones que me deja son las mismas que me deja el retrato de Jenny, de William Netherle, donde hay una primera parte que es excepcional, cuando plantea un poquito todo, con este tipo de escenas, ¿no? Donde sugiere más que muestra, y que después la segunda parte me resulta un poco más irregular, o quizás porque les falte esa consistencia o esa coherencia narrativa, quizás me descoloca un poco, ¿no? Pero ya como les digo, me parece el comienzo de la película, esta escena que ha elegido Dani, sensacional, y es una manera también de meternos en esa atmósfera donde los personajes no son muertos vivientes, pero aparecen casi de forma etérea, y es algo que me interesa mucho. Miguel.
Sí, bueno, yo dos cosas. Primero, retomando un poco lo que ha dicho Emilio sobre el tema de los tambores, que es más anecdótico, aunque no, pero bueno, estaba pensando yo que también qué cosa más cinematográfica son los tambores y que bien se utiliza este sonido en Yo anduve con un zombie, justamente como una forma de marcar una distancia respetuosa respecto a lo desconocido. O sea, el otro día hablábamos de cómo fuera Apache y muchas veces el western tiende a tratar al indio no tanto como la figura enemiga, sino como una cultura desconocida que es más una amenaza vaga que otra cosa, y aquí el culto vudú es algo parecido. Y yo creo que eso el cine clásico de Hollywood tiene una mirada todo lo antropocéntrica que queramos o todo lo colonialista un poco, pero también es muy respetuoso en la forma de aceptar cuando no conoce algo y tratarlo no desde una postura de yo conozco este tema, yo sé hablar desde la perspectiva del o del haitiano o del antillano o del indio o de lo que sea, sino tratarlo como algo que no se comprende, que desde esa mirada no se comprende, y eso el tambor lo sintetiza muy bien. Es decir, es una amenaza continua, un sonido continuo que se repite una y otra vez y que no concreta la amenaza, pero que siempre está ahí. Y decía que es muy cinematográfico porque hay otra peli de Val Newton, la última que hizo, Apache Drums, que utiliza esto mismo, el sonido continuo de los tambores a lo largo de la película, sobre todo en la segunda parte, como casi la única presencia de los indios que atacan a los protagonistas. Es el único western, si no recuerdo mal, que hizo Val Newton. Esto es una cosa más anecdótica. Y luego, decíamos antes que Turner es un tipo muy sintético. Yo creo que eso es más una virtud. Hizo virtud de eso, aunque viniera determinado por las condiciones de producción, ¿no? Tenía que hacer películas cortas, pero es muy sintético. Y Forte decía, hay un momento de la peli en el que sintetiza muy bien toda la historia de las Antillas. Y yo creo que en esta escena de la familia sintetiza muy bien toda la historia de la colonización del último siglo. Es decir, esa familia que solo por esos vacíos ya vemos que está completamente separada, desmembrada, que habita en esa mansión completamente ajena al resto de colonizados, que además tiene toda la isla, son los dueños de toda la isla prácticamente, y fueron ellos los que la llenaron de población esclava. Y yo creo que aquí se nos va metiendo muy bien en este ambiente enrarecido del que hablaba Dani, que no es otra cosa que la corrupción moral del aristócrata o del colonizador, por así decirlo, que se expresa en esa descomposición familiar y también en ese personaje, digámoslo ya, completamente inquietante de Paul, el hermano mayor, que es un tipo muy dual en el sentido de que vemos que tiene ese lado más humano, más compasivo que intenta sacarle Betsy, pero que también tiene ese lado de absoluto maltratador psicológico que destrozó a su mujer psicológicamente a base de hacerle lo que le hace a Betsy, de decirle lo feo que es el mundo, de decirle lo fea que es ella, de decirle que nada vale la pena. Y que yo creo que esa dualidad también Turner, por ejemplo, con esa estatua de San Sebastián que aparece como continuo recordatorio del dolor, lo que hace es cargarlo del peso del pasado que tiene sobre ella, del peso de la culpa que han arrastrado las generaciones anteriores de su familia. Y esa es un poco yo creo, la situación del europeo o del americano que Hollywood empieza a diagnosticar en esta época, que la descolonización estaba por venir y ella un complejo de culpa y una autoconciencia de la corrupción moral que ha supuesto esos siglos de sometimiento de otros pueblos, ¿no? Yo creo que la película pivota mucho sobre eso. Por un lado, el dolor del negro en este caso, el dolor y el sufrimiento heredado, y la culpabilidad y la corrupción moral también heredada del blanco, ¿no? Es que esto que comenta Miguel sobre cómo cambia esta visión, cómo se empieza a ver la decadencia del hombre blanco, es muy obra de Val Newton y de Jack Turner, porque la fuente literaria de las que beben es justamente todo lo contrario. Estamos hablando del relato de Inez Wallace, Yo anduve con un zombie, que nos presenta 3 casos, es el típico artículo periodístico, un poquito amarillo, no tanto como Los orígenes, que ahora lo diré rápidamente, pero ya nos cuenta 3 casos de zombies, que lo que está claro es buscando, digamos, esa visión del vudú como algo peligroso, algo terrorífico, algo loco, aunque en los 3 casos que nos cuenta Inez Wallace en su artículo, uno de ellos, el primero, es quizá el que podía dar un poquito de origen, con el tamiz, era un hombre muy culto, Val Newton, con el Young Eyre de Charles Bronte, ¿no? Todo es lo que siempre se comenta de esta película, con ese tamiz, pero recordemos que una de las historias son zombies bailando en un local, ¿no? Podríamos estar hablando, que si se hubiera fijado en esa parte, estaríamos hablando de Yo bailé con un zombie, ¿no?
Si me permitís... Sí, dale con los orígenes El origen viene de... Porque el zombie haitiano, estamos hablando de dónde... Literalmente de dónde viene este origen, que se refleja cinematográficamente en alguna película anterior, como la famosa White Zombie, La Legión de los Hombres Sin Alma, de Victor Happening, una película del año 32, protagonizada por Bela Lugosi, quizás sea la más famosa de lo que es este zombie haitiano, hasta que llega Joan Duve con un zombie, ¿no? Todo esto viene sobre todo de una obra de muchísimo éxito de un autor que se llama William Seabrook, que escribe un libro que se llama La Isla Mágica, un viaje al corazón del vudú, una película del año un libro del año 29 que se convierte en un éxito de ventas y donde da una imagen totalmente amarillista, cargada de bulos y exageraciones, ¿no? Con el fin precisamente de desacreditar el culto tahitiano, ¿no? Y por supuesto vender y también demostrar la superioridad del hombre blanco y la necesidad de civilizar a los haitianos, ¿no? Esto también lo podemos ver en una obra incluso anterior a la de Seabrook, que también tuvo gran éxito, que es la obra Haití o La República Negra, del explorador diplomático Spencer St. John, del año 1884, que son los dos grandes referentes del artículo de Inés Wallace, donde se da, como he dicho, una imagen de este culto vudú, pues siniestra, terrorífica. Incluso Spencer St. John, en el año, como he dicho, en el año 84, en el siglo anterior, lo mezcla con canibalismo. Me parece muy interesante como el origen un preferente bastante grande del zombie actual. Exactamente, del zombie haitiano, que es alguien que se digamos, entre comillas, da la imagen como de hipnotizado, etcétera. Que no es agresivo para nada. Es para ser un esclavo, para que trabaje de gratis en los campos de caña, de azúcar, ¿no? Y es curioso como para dar más miedo, ya en el siglo XIX ya no presentaban que eran también caníbales, ¿no? Para darnos miedo. Una de las cosas que más me ha sorprendido de esos artículos ha sido ese punto de cómo acabar con un zombie, que es dándole sal. Sí. Y que en el momento en el que un zombie prueba la sal se da cuenta de que es un zombie, que es un muerto viviente, y él mismo va de nuevo a su tumba y vuelve a morir ahí. O sea, es una fórmula mágica. Muy bonita, ¿verdad? Claro, con todo lo que han tenido que luchar en millones de películas en la actualidad contra los zombies, que los han matado de 18.000 maneras diferentes, y con lo fácil que era dándoles un poquito de sal y listo. Me ha parecido muy, muy sorprendente. Bueno, vamos a seguir con más escenas. Miguel, ¿cuál ha sido tu escena de la película? Bueno, pues yo he escogido un poquito después de la escena que tú mencionabas, Dani, que es cuando Betsy se encuentra por primera vez con Jessica, la esposa de Paul. ¡Jessica! Lleve a la señora a su habitación, Alma. Venga, señora, venga con Alma. Oí a alguien llorando. Una mujer. ¿Una mujer llorando? No se oye nada aquí. Señor Paul, sí había alguien. Era Alma. Su hermana ha dado a luz. Gracias, Clement. Clement. Voy a quedarme con la señorita Jessica por si la enfermera se asusta otra vez. Pues no llores más. Eso fue lo que asustó a la señorita Betsy. A mí también me asustaron sus gritos dentro de la torre. Bueno, yo he escogido esta escena porque nos sitúa muy bien en el conflicto. Bueno, en el filme hay varios conflictos, pero yo creo que el principal conflicto con el que más nos identificamos como espectadores es la mirada ajena en este universo tan cargado de pasado y tan cargado de corrupción que en un principio no conocemos, y entramos ahí a partir de Betsy, que también es completamente ajena a todo esto. Entonces Turner, en uno de esos detalles tan geniales que él tiene para marcar cuando está ocurriendo algo, comienza la escena en el momento en el que Betsy entra en su cuarto, apaga la luz de la habitación, y en el momento en el que se va la luz entra en esas sombras horizontales, esas líneas horizontales por la ventana. Y aquí hay una primera dualidad, luz-oscuridad, que ya nos está marcando que ahí la relación con la realidad empieza a ser otra. También hay otra dualidad, que es el interior y el exterior, que es el momento en el que Betsy, desde la comodidad de su habitación, se asoma y ve a Jessica caminando por el exterior, por los jardines, y empieza a seguirla. Y empieza a avanzar hacia ella. Hay un momento muy bonito también en el que atraviesa la puerta de la torre, y el simple hecho de pasar la cámara de fuera de la puerta en un plano al interior de la torre en otro plano, atravesando la puerta, marca como esos ritos de paso, ¿no? Y esta es una escena que a mí me interesa mucho por una cuestión del cine en la que tengo mucha obsesión, que es la forma de relacionar la luz y la mirada.
Y es que si os fijáis, la luz primero, la falta de luz le permite a Turner jugar mucho con la iluminación, con el claroscuro, ese toque expresionista alemán y demás. Y también el vestuario, porque en esta escena Betsy aparece completamente vestida de blanco, al revés. Betsy aparece completamente vestida de negro y Jessica de blanco. El negro de Betsy, que en principio sería de una significación opuesta a la inocencia que ella tiene en ese momento, porque la vemos llegar a la isla completamente naif, diciéndole a los lugareños que qué bonito es todo, y cuando le están diciendo que ahí no hay nada bonito. Lo que hace este vestuario es marcar muy bien que Betsy en esta escena es únicamente una mirada, porque el negro, digamos, que no absorbe la luz y toda la luz se va hacia su ojo y hacia su rostro, que en esta escena, si lo vemos, está completamente blanco por la luz. Es más, la parte del rostro que rodea los ojos, principalmente. El resto del cuerpo de Betsy está engullido por la negrura, pero su rostro es muy radiante, ¿no? Y yo creo que Turner marca aquí muy bien que en este momento ella es únicamente una mirada. Alguien que no sabe nada, que no conoce nada y que quiere ver, que se siente atraída por esas fuerzas misteriosas que no comprende. Y Jessica justo lo contrario. Ese blanco del vestido lo que hace es absorber la luz, distribuirla por todo el cuerpo y hace que no llegamos a ver los ojos de este personaje en ningún momento. Porque aquí lo más terrorífico es que si Betsy es solo una mirada, Jessica es solo un cuerpo. Es un cuerpo que camina, un cuerpo que hace las acciones más esenciales, que no habla y sobre todo que no mira. Que yo creo que eso el buen cine de terror juega mucho con esta idea de los ojos que no miran, de los ojos que no tienen mirada, de los ojos vacíos. Y si os fijáis, hay muchísimo plano, siempre con los ojos muy iluminados, de Betsy, con esa mirada de terror, y sin embargo no hay un solo primer plano de Jessica, ni en esta escena ni en toda la película. O sea, vemos esos ojos sin expresión desde lejos, además siempre en planos muy breves, Turner los corta enseguida, que yo creo que le funciona muy bien esta idea de sugerirlo más que demostrarlo abiertamente. Y sin embargo vemos a Betsy eso, siempre su mirada iluminada. Incluso hay planos completos en los que esa luz de las cortinas le ilumina casi solo la franja del ojo, ¿no? Y con esto termino. Hay una recurrencia en una escena casi del final, que Emilio mencionará después, creo, que es cuando Carrefour entra a la casa y vemos a Betsy que vuelve a hacer la misma acción que hace en esta escena, es decir, sale de su habitación y mira a ver qué pasa, y en ese momento va vestida de blanco. Y eso, el uso del blanco aquí no es simbólico, no simboliza la inocencia que uno podría tender a asociarle, sino que lo que hace el vestido blanco es que en esa escena sí que vemos cómo las sombras se reflejan sobre ella, cómo las sombras de esa casa y de esa familia y de esa isla ya han empezado a engullirla, ya ese dolor ha empezado a hacerse partícipe de él. Y al final yo creo que es muy inquietante en este sentido porque ella se queda con Paul, aunque sabemos que de esa relación probablemente no vaya a salir nada bueno. Tengo que decir que una de las cosas que me ha sorprendido ha sido eso, cómo juega con esos primeros planos con esos planos de detalle de los ojos para meterse en tensión, y sobre todo cómo juega el tema de las sombras como la gran amenaza. Lo utiliza en un par de secuencias, y utiliza la sombra para generar el terror. Y realmente aquí estamos hablando de una película que es más de ambiente terrorífico más que de ese miedo que pueda llegar a generarte. Por supuesto que en el contexto de aquella época en la que se vio, sí que esto podía generar más terror. Ahora no, ahora se convierte en una película, pues de eso, de ambiente terrorífico y sobre todo de una historia perturbadora que no sabes hacia qué derroteros va a tocar y sobre todo va a tirar, y sobre todo donde hay una primera parte mucho más centrada o mucho más ajustada a la realidad, que quiere contarte una historia real, pero de repente eso se va tornando, por supuesto, a toda la historia cultural fantástica del vudú y de los zombies. Es que esos toques realistas, no olvidemos que Val Newton insistía mucho en que sus películas, quitando la parte fantástica, la película debía seguir teniendo sentido y podía seguir viéndose. También muy interesante lo que ha comentado Miguel del rostro de Jessica, porque los planos que se le dedican un poquito más cercanos, planos medios, incluso algún primer plano, Jessica nunca mira directamente a la cámara, siempre está con el rostro caído, con el rostro desde planos de
no frontales, de perfil, y con la mirada perdida. Cuando por fin le podemos ver en algún momento los ojos a Jessica, son ojos que están perdidos, ¿no? Son incluso, sí, pero son ojo, perdón, más en muertos primer que los de plano no hay Carrefour. ninguno. O sea, es que me fijo ahora en la peli y los primeros planos de Jessica no le vemos los ojos. Cuando le vemos los ojos, Sí, cuando siempre le compartiendo vemos los ojos plano, en sí. pantalla, se ve de forma más directa o no, como mucho plano medio. Es Sí. muy... Y compartiendo muy plano llamativo con eso. Bessie, sobre todo en la escena de los cañaverales, ¿no? También muy bonita la escena esta que comenta Miguel, porque también refleja mucho lo que es lo que hablábamos de la compresión del relato, ¿no? Tengo muy poco tiempo para contar, tengo que contar mucho. Aquí cuento como el personaje que mira y el personaje que es un cuerpo que lo que nos va a dar, digamos, terror. Muy importante también, Dani, comentas lo del terror. Yo creo que pocas películas como esta reflejan lo que es lo sobrenatural. Solo que de una forma muy comprimida. Pongo ejemplos de comprensión muy rápidas. Cómo cuenta lo típico de vamos a presentar a los personajes de la peli, de una forma muy original, lo que tú has dicho de presentando a la familia que no está presente en esa mesa donde van a comer. También cómo cuenta todo el pasado de la familia. Lo normal es que saliera un secundario como el Dr. Maxwell que dijera, bueno, esta familia tuvo unos problemas. No, Val Newton y Turner, ¿qué hacen? Ponen a un señor cantando una canción. El mal familiar es ya una leyenda en la isla. Me parece absolutamente maravilloso. Otro ejemplo de compresión del relato para contarnos el sincretismo de las Indias, el sincretismo religioso. Lo que es el vudú y la santería, y lo que sería santería con la religión cristiana. Lo tenemos cuando la doctora está curando a ese niño y de repente le toma del pecho un saquito vudú. Dice, vienes aquí al médico, pero también vas a tu curandero. Sí. A tu curandero. Yo tengo que decir que en la cuestión de esa canción sobre la historia de esta familia, las personas que vean esta película en versión original, esa parte, si no sabes inglés, lo tienes completamente... En todas las versiones que la he visto siempre la subtitulan, es que hay que subtitularla, claro. Por supuesto, pues como la veas sin subtítulos no tiene lógica y no te enteras de la mitad de la película. Lo digo porque he visto, claro, al sacar los cortes para el podcast, he visto que no estaba subtitulado y he dicho, es que si no entiendes esta canción... mucho te vas a perder de todo el trasfondo que tiene esta familia. Y luego decir que, vale, a pesar de que este señor sintetice muy bien, hay que decir que los saltos temporales son a veces... vale que sintetices y juegues con eso y plantees muy bien cómo presentar y cómo desarrollar toda la trama, pero hay veces que le juega en contra y los saltos temporales... son demasiado grandes, de repente queda bastante inconexa la película en muchos sentidos y hay saltos que no esperas. Hay de repente la historia de amor, ese romance que surge entre Betsy y Paul Holland, viene como venido de la nada porque ahí hay una serie de cortejo, hay un desarrollo que no aparece en la cinta, que vale, que al final entras porque dice que ella se ha enamorado permitidamente de él y como lo dice ella va a misa, pero no hay un desarrollo lógico. Mi opinión en ese sentido es que realmente la película comienza con Betsy hablando en retrospectiva y hablando de la historia de, yo creo que son sus recuerdos y es su manera también de Turner, pues de poder fragmentar la narración a su antojo, tenga problemas presupuestarios o no. Sobre la escena que ha dicho Miguel, bueno, a mí me parece colosal. La explicación de Miguel me ha parecido muy buena. Y creo además que la primera vez que la cámara, que el plano, podemos entrever el rostro de esta mujer, de esta dama que pasea casi levitando por las escaleras y demás, a mí me parece terrorífico y es una definición tremenda de terror y sobre todo el uso de las sombras y de la luz me parece magistral, como ha indicado Miguel. Y a modo de anécdota hay que decir que el cantante que aparece en la escena relatando o anticipándonos la historia familiar es un actor que se llama Sir Lancelot. O sea, lo he buscado Sir Lancelot, digo, ¿qué ejercicio? ¿Te lo has puesto a ti mismo ese nombre? ¿O qué? Bueno, ya bromas aparte, hay que decir que es quizás esa escena y la que ha elegido Forte son mis escenas favoritas de la película y a eso vamos a hablar ahora, ¿no? ¿Qué escena has elegido, Forte? Bueno, pues yo he elegido la escena, por supuesto, la prodigiosa escena de los cañaverales. Siga recto desde el molino hasta que vea una señal en una caña. Tuerza y encontrará un árbol coronando la colina.
Vaya derecho hacia él y después siga caminando, señorita Bexy, hasta que llegue al cruce de caminos. Allí verá al dios Carrefour, guardián de los caminos. Si ve este parche vudú, no les hará ningún daño. Las dejará pasar. Bueno, pues esta maravillosa secuencia, que dura poco más de 4 minutos, es muda, por lo que, Dani, creo que te he puesto en un problema a la hora de seleccionar. Claro, he tenido que seleccionar la parte un poco de antes porque si no se iban a aburrir los que nos estéis oyendo por ahí detrás. Bueno, es una secuencia que se inicia con un travelling lateral que va avanzando por el patio, en el que vemos a estos dos hermanastros que están ocupados en sus cosas, por supuesto, cada uno en lugares distintos de la casa, haciendo cosas distintas, de una forma también de incidir en la rotura familiar que sufre esa casa, ¿no? A escondida, vemos como al fondo del plano, muy al fondo del plano, aparece Betsy con Jessica del brazo y van acercándose hacia la cámara, mientras la cámara sigue en traveling, atravesando el patio, hasta que llegan a la puerta para abandonar el lugar, digamos, de comodidad, de seguridad del entorno de la isla, donde ya el viento, los tambores vudú ya nos están avisando de lo extraño que pervive allí, ¿no? Y sobre todo del aviso de que ante la idea de Betsy, su deseo de querer curar a su paciente y ver que la medicina han fracasado en sus intentos, cree y recurre a lo único que le queda, que es el vudú, ¿no? O sea, donde no vence la ciencia, recurre a la superstición, ¿no? Que en tiempos tan supersticiosos como los que vivimos ahora, yo creo que la gente acudiría primero al vudú, ¿no? Pero bueno, enseguida hablan con Alma, la sirvienta, que les indica el camino y les da unos parches, unos trocitos de tela que se prenden en el pecho, tanto Betsy como Jessica, que es un poco lo que les dará vía libre para introducirse en esa zona peligrosa para el hombre blanco, en este caso para las dos mujeres blancas, que es el corazón del rito vudú, un rito oscuro, siniestro, central, donde el hombre blanco no pinta nada, ¿no? Ellas tienen permiso, incluso les avisa a Alma, estos parches servirán como antecedente de cosas que sucederán un poquito más adelante en la escena, para que estéis a salvo del guardián, el guardián del vudú, el guardián del Loa, ¿no? Del acto, del Homefort. A continuación, todo son travelings en los que vemos avanzar entre los cañaverales a tanto a Betsy como a Jessica. Siempre cuando detiene un travelling es para mostrarnos un plano y nos muestra un cráneo, un animal muerto, algún símbolo que en el fondo son señales en el camino que ellas deben tomar para seguir avanzando. Todo este travelling, que siempre está tomado desde lejos, la vemos a ellos entre las cañas, me recuerda mucho a los travelling entre la jungla del malvado Zaroff, o me recuerda a los que haría poco después, con otro sentido, pero en realización muy semejante, Akira Kurosawa en Rashomon. Como los personajes, cuando se meten en la jungla, tú lo haces siempre todo con travellings entre la fronda, ¿no? Que da una sensación como de ¿dónde vas? ¿Dónde te metes? Aquí, Turner lo apoya con ese viento, con esa luz de Roy Hunt, que era el fotógrafo, que le da un aspecto que es lo que iba antes. Todo es tan sobrenatural, y es sobrenatural porque lo que está contando Turner no es que van a un ritual vudú, es que están yendo a otro mundo donde perviven los dioses antiguos, donde perviven los ritos, donde perviven la superstición, ¿no? Y el caso es que has nombrado el malvado Zaroff, y ya sabes lo que significa para mí esa película y también para ti. Y yo, cuando he visto esta escena, que a mí me parece magistral, os puedo decir que al volver a verla es lo mejor que he visto de lo que llevo de año. Lleva muy poco tiempo de año todavía, pero... ¿De verdad? ¿Ni Dos policías rebeldes 3? No, nada. Y me ha parecido impresionante. Y él ha hablado de malvado Zaroff, y a mí se me ha venido a la cabeza otra película de esos mismos autores, como es King Kong. Hay que decir que esto es una producción de RKO Pictures, que hasta entonces había hecho muy poquitas películas de terror o películas de aventuras con monstruos y demás. Una de ellas era King Kong, precisamente. Una década antes, ¿sabes? Sí, y me parece a mí me parece sensacional. Hay algo también que me gusta mucho que ha hecho Forte, que son pues esos operadores semánticos que aparecen en pantalla con estos simbolitos que te van anunciando del peligro en ciernes, que se unen con la atmósfera malsana que ya el film posee, ¿no? Y que también me recuerda a otra película muy contemporánea. Le va a gustar mucho a Miguel, no sé si la habéis visto vosotros, que es Bon Tomahawk, que es una película de S. Craig Saller,
que también usa muchísimo con pequeños detalles visuales en planos detalle o en planos medios, que la verdad es que te van anunciando un poquito a ese mundo de perdición, a ese infierno al que al que vas destinado, ¿no? Y la verdad es que a mí esa parte me parece absolutamente alucinante y es un ejemplo como también de concreción también, porque te apetece ver más, te apetece que te lleven por ese laberinto, ¿no? De terror y tal, y además cuando llega la cena con el brujo, el hechicero en este caso, y toda la turba ahí y tal, la verdad es que a mí sinceramente lo que me apetece es que la cámara se quede allí y yo con ellos, para ver un poco cómo va todo, ¿no? Lo prohibido, lo que no podemos ver, ¿no? Sí, ese acercamiento tímido te queda con ganas de más, pero estamos hablando de Turner, no de una película contemporánea, y la verdad es que a mí me parece la mejor escena del film y resume perfectamente un poquito el talento de Turner. Lo mejor de todo es que no es tu escena la que has elegido, Miguel. Sí, yo de esa escena me llama la atención y en esto voy un poco a una cosa que he comentado fuerte antes de pasada, del sincretismo religioso que cuenta Turner. Es que es una escena que nos envuelve muy bien en ese ambiente de misterio, esos laberintos, esos caminos hacia lo prohibido, pero resulta que en lo más prohibido de todo, que es esa especie de templo con ese agujero por el que se escuchan los dioses, los personajes entren y la que esté sea la mujer blanca, la madre de la familia. Y en un principio uno ve eso y piensa, bueno, sí, la lógica colonizadora de la mujer blanca que se apropia de los ritos de los nativos para manipularlos. Pero resulta que, según avanza la película, vemos que no, que eso se nos está contando la degeneración del hombre blanco, y en este caso esa degeneración del hombre blanco que cae manipulado por el vudú. O sea, lo vemos de forma muy gráfica cuando el hechicero va tirando de la muñeca y atrae a Jessica hacia el templo, pero también cuando la propia madre, que es esa encarnación de la matriarca de la familia, la mujer de la ciencia, la mujer cristiana, resulta que ha creído en el vudú y que ella lo ha causado todo. Y el único discurso expresamente cristiano que hay en la peli, que es la que lo cierra, cuando la voz en off, que digamos le roba la voz en off a Betsy y no sabemos muy bien de dónde sale, hace como una especie de discurso culpabilizador de al final esta es la historia de una mala mujer que arrastró a un pobre hombre, y no hay quien se lo crea. O sea, y la película, luego, gracias por sacarlo tú, porque yo ya y no la película nos dispone para que no nos lo creamos. Claro, o sea, pero porque no sé si ya no sé si fue imposición de la censura no ese discurso final o Turner lo pone, pero yo creo que Turner sabía perfectamente que nadie iba a comprar eso al final de la película, que lo que nos está contando es el absoluto fracaso del discurso del hombre blanco y de su discurso religioso y su derrota frente a la lógica o a la magia del colonizador, ¿no? A mí me parece un apósito por completo puesto al final y lo vi completamente sin sentido. El cine de género, el cine de serie B, tiene sus virtudes y también tiene sus digamos lo que hay que pagar, lo que le ha costado, la explicación final. Se la ha buscado para no decir defectos, ¿eh? No, bueno, no, porque no son defectos, son cosas, es como la historia de amor, tiene que ir rápida. ¿Por qué? Porque ya se da por hecha. ¿Para qué te vas a detener? ¿Para qué voy a detener en contar una hora la historia de amor si sabéis que se van a enamorar? Lo cuento, ya no pierdo el tiempo, no es lo que me interesa. Por ejemplo, pero es que no le noto a ella ningún tipo de atracción hacia él directamente. Además hay que reconocer que Tom Conway y Frances D no pegan ni con cola. O sea, pega que se enamore de claro, de Wendy. Claro, es que yo veía más la peli por ahí. Pero eso ayuda a la incomodidad que tú tienes viendo la película de que aquí no cuadran las cosas. Nunca van a cuadrar porque se enamoran de quien no deben y todo está como descompuesto, todo está roto. Haciendo referencia al gusto por el detalle, en la escena de los cañaverales hay una escena muy bonita que es cuando la cámara siguen traveling a Betsy, a Jessica y adentrándose en los cañaverales y de repente se detienen porque oyen como el sonido de un cuerno. Y cuando avanzan, la cámara se detiene, se queda quieta, no la sigue, ellas se pierden y la cámara se ha detenido en una caña que viene hacia el plano y vemos que está uno de los parches protectores de las chicas. En ese momento tú sabes que de repente están ya, no solamente se han introducido en lo prohibido, sino que están en peligro. Y el plano siguiente es la aparición del guardián, del siniestro Carrefour, ¿no? También relativo a lo de el sincretismo, la idea de la madre, no hay que olvidar que era muy... O sea, ¿qué vence en esta película? Vence en magia, en el fondo es la madre que hace su truco.
todas las películas de Baz Luhrmann juega así. Incluso Jack Turner aprendió de eso, porque cuando él hace La noche del demonio también juega con eso. La película siempre te va a contar la parte realista de la historia, pero al mismo tiempo te va a ofrecer la fantástica para que tú elijas, ¿no? En la séptima víctima, por ejemplo, de Mark Robson, ¿qué nos están contando? ¿La historia de una chica suicida o la historia de una secta satánica que quiere asesinar a la chica, ¿no? Incluso Jason toques tan siniestro, El retorno de la mujer pantera, una de las mejores producciones de Baz Luhrmann, debo decirlo también, que no lo hemos inventado, pero no puedo terminar sin decir algo de ello. Es una película que parece que te va a contar lo típico, la segunda parte de La mujer pantera que tuvo tanto éxito, y te pones a verla y resulta que la mujer pantera en esa película es casi el hada madrina de una niña, y lo que te cuenta la película es el miedo infantil, una película asombrosa, prodigiosa, te identificas con una niña y qué miedos tienen los niños. Entro en una habitación grande que está vacía, no quiero entrar por ese pasillo que está oscuro. El retorno de la mujer pantera es una gran película que lo que te narra es el miedo infantil. Pocas películas vais a ver que te refleje eso también, como en este filme, ¿no? Bueno, vamos con la última secuencia, Emilio. Yo voy a presentar a mí la escena que más me ha gustado, lógicamente ya la han dicho mis compañeros, concretamente la de Forte me parece sensacional, pero la escena que he elegido es el segundo encuentro, en este caso en el fuerte, en la hacienda de estos ricachones, entre Betsy y Carrefour. ¿Qué haces aquí? ¡Márchate! ¡Carrefour! Carrefour, vuelve. Paul, deja que se vaya. No lo toques, no trates de detenerlo. Esta escena que se desarrolla en un porche y de noche, pues Miguel ya ha comentado hace un momento un poquito todo el juego de luces y demás y lo tenebroso que aparece en pantalla, ¿no? Y es algo que yo creo que condensa un poco todo lo que hemos hablado, ¿no? De ese sincretismo religioso, de esa convivencia entre lo espiritual, lo místico, en el caso de Carrefour, el guardián de este folclore, ¿no? De esta historia, y después Betsy, que es enfermera, ¿no? O sea, estamos hablando de choque entre lo que es creencia con ciencia, ese sincretismo que aludía a José Luis Forte, y que en este caso yo creo que aquí lo más interesante, como el resto yo creo de la película, porque ya en la escena que comentaba Miguel también sucedía, es la dirección de fotografía. En este caso la dirige Roy Hunt, y es algo que yo creo que es una película que juega muy bien con esos claros oscuros, con ese uso de sonido, como he explicado anteriormente, que para mí es lo más llamativo. Aludía antes Miguel que no hay nada más cinematográfico que unos tambores, ¿no? Y estoy totalmente de acuerdo, porque de hecho en la siguiente protagonista de este podcast los tambores van a jugar un papel no solo determinante, sino también aparecen en el título. Ya está haciendo spoiler. Y la verdad es que, como he dicho antes, esta escena que he elegido ha sido también un poco por eliminación, he llegado al último, pero también parece muy significativa. Para mí, Yo anduve con un zombie, es una película que tiene momentos absolutamente magistrales, es así, y con otros que son un poquito más ñoños. El final al que aludía Dani con esa voz en off, pero eso es parte un poco del juego también, parte un poco de la... Sí, yo creo eso también. Yo también lo pienso, o sea, no me escandalizo por ello. Quizás la escasa maduración de la historia de amor, ¿no?, entre Conway y Betsy es quizás... Pues, sobre todo porque que lo más flagrante es un poco anticlimático, ¿no? Porque, como dice Forte, no pegan ni con cola. También esto ya es algo muy, muy subjetivo, pero creo que, como pasa en muchas series B, la dirección de actores no siempre es la mejor. Por un lado, creo que Turner pues maneja muy bien a la actriz principal, que está impecable, por cierto, que a mí, aparte, físicamente creo que está genial. En cambio, los protagonistas masculinos pues parecen un poco... Pues, tienen tendencia a la sobreactuación, sobre todo el personaje de Conway en la primera escena en el barco, donde pues se muestra esa dualidad, ¿no? De soy un galán, filántropo, pero por otro lado soy un imbécil, ¿no? Que destrozo
destrozo todo lo que tengo alrededor y le estropea el momento hablando de muerte en el barco, claro, ¿no? Y demás, te han ¿no? contratado para irte a trabajar de lo que tú trabajas de enfermera a un paraíso en pleno Caribe, y aquí el tío que te ha contratado te está dinamitando tu nuevo trabajo. ¿Qué está pasando? Por favor, es que, vale, por un lado, bien, porque volvemos a ese ambiente, a esa atmósfera de rara en la que te mete la película, pero también dices, pero bueno... Pero... Y aún así la enamora, ¿eh? Es que por eso no es creíble. Sí, y los creadores ayudan porque intentan comparar todo momento ese personaje con Lord Byron. El momento incluso que se le dice, ¿no? Eso seguro que fue idea de Val Newton. Aquí tengo un Lord Byron. El problema es que Tom Conway pega más de ser el psicólogo que es tanto en La Mujer Pantera como en la Séptima Víctima. De galán no funciona tanto. Hay que tener en cuenta que también Tom Conway tenía graves problemas de alcoholismo y no es un gran actor, pero yo creo que forma parte de ese equipo querido por Val Newton, que cuenta con él para muchas películas. Sí, yo añadir una cosa más con respecto a La Mujer Pantera, que me parece una película colosal. Voy a ser muy breve. Lo bueno de La Mujer Pantera es que Turner hace que que empaticemos, que conectemos con el personaje extraordinario, ¿no? Y aquí, en cambio, en Yo anduve con un zombie, lo que hace Turner es que conectemos con el personaje ordinario, con Betsy, más que con toda esa maraña. A mí me gusta mucho el hechicero que aparece ahí. De hecho, antes me quedaría, sería su hermano, sería su coleguita seguramente, con su espadita y con sus cosas. Pero reconozco que me gusta cómo Turner se centra en lo ordinario para contar la historia, y no como pasaba en La Mujer Pantera, que se centraba pues en el elemento sobrenatural, ¿no? Miguel. Sí, yo creo, sobre este tema que comentabais del romance y tal, yo creo que también muy típico de parte del cine clásico y sobre todo del cine de serie B, que tiene poco tiempo, que hay cosas que uno tiene que aceptar que pasan y punto. Y que lo que le interesa al director no es que esa cosa pase, en este caso el romance, sino lo que visualmente es capaz de explorar a partir de ahí. Entonces, bueno, el romance creíble no es en absoluto, pero si uno entra en el pacto de lectura de aceptar los personajes se traen, punto, vamos a otra cosa, es maravilloso lo que consigue a partir de ahí, que yo creo que eso es lo importante. Sí, no, al final entras porque entras a la peli, pero claro, de primeras también quizá yo no soy tan espectador de cine clásico, estoy aprendiendo con vosotros. Al final voy a tener que ser yo el que decida traer La Mujer Pantera, porque me estáis metiendo unas expectativas sobre esa película que no entiendo, así que la dejaremos para más adelante. Pero esa tendrá que venir a la última flecha. Y nada, yo por mí decir que bueno, que eso me sorprende haber visto esta peli, sobre todo por cómo se torna de una historia realista, a pesar de que abre con una primera frase que es yo fui la enfermera de un zombie. Pero que bueno, ya digo, que se torna de una historia realista a una historia fantástica, y que sobre todo que te muestre cómo era la realidad o cómo eran los orígenes de esa figura del zombie es lo que más me ha sorprendido de ella. Yo, si me permitís, me gustaría terminar con una anécdota que dije al principio que ya la contaría, y es para, en fin, el amor que le tengo a estas películas. Permitidme ya que deje ni crítica ni nada, solamente ya la pura pasión. No llores fuerte, ¿eh? El amor que le tengo a estas películas. Yo las descubrí lo típico, grabaciones de VHS, cuando en la primera cadena, la segunda cadena echaban estas películas, además subtituladas. Y recuerdo que yo en mi casa las veía siempre, ponía mis vídeos, y claro, para utilizar el televisor familiar tenía que esperar a que nadie en mi casa estuviera utilizando la tele. Imaginad a qué horas intempestivas, tanto del día como de la noche, yo podía ver películas, ¿no? Aprovechaba cualquier momento. Pues recuerdo que hubo una época en el que veía tantas veces La Mujer Pantera y Yo anduve con un zombie, que una de mis hermanas pequeñas, siempre que me veía viendo una película, que si iba a ser antigua en blanco y negro, siempre me preguntaba lo mismo: José Luis, ¿qué estás viendo? ¿La Mujer Pantera o Yo anduve con un zombie? No había otra. Ya os contaré mi historia con Parque Jurásico, que para mí fue un poco esas dos películas. Bueno, hasta aquí esta última flecha. Únicamente nos queda decir, Miguel, que te toca a ti, pues cuál va a ser la próxima película. Bueno, pues solo nos queda decir cuál va a ser la próxima película a analizar. Emilio. Pues nos vamos a ir a la década de los 50 con una historia de aventuras de Raúl Walsh llamada Tambores Lejanos. Pues hasta la próxima última flecha. Gracias, moicanos. Hasta luego, hasta pronto. La última flecha. Visítanos en www.elantepenultimomohicano.com.